Dios les bendiga a todos y cada uno de los que en esta noche ya podemos acercarnos a la palabra del Señor. Hoy el tema es Jesús ungido por el Padre. Hemos estado reconociendo, aprendiendo, analizando lo que fue la relación de Jesús con su Padre. Y ahora vamos al punto en el cual el Padre ungió a Jesús. Hay algunos versículos de Juan capítulo 4, Lucas 4 e incluso Mateo 4 que vamos a considerar. Iniciamos en Juan 4:43, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Salió de dónde? Bueno, Jesús había decidido ir de Judea, donde él estaba haciendo discípulos, estaba bautizando, y el Señor tuvo en su propósito ir hacia el norte, hacia lo que es Galilea, pero pasó por Samaria. Entonces en Samaria estuvo 2 días y después de estar en Samaria avanzó hacia el norte. ¿Por qué? Porque mientras él había estado en Judea, cerca de Jerusalén, había estado haciendo algunas señales y la gente estaba creyendo en él. Incluso fue cuando Nicodemo se acercó a hablar con él. Pero Jesús no quería que los hombres lo vieran solamente como un maestro o como un profeta, sino que él lo principal que quería era hacer la voluntad del Padre. Y si eso significaba ir al lugar donde solamente los que verdaderamente quisieran conocerlo iban a ir, eso iba a ser. Porque cuando Jesús va hacia el norte, a Galilea, va a un lugar donde nunca ha habido ningún profeta, donde nunca ha habido algo bueno, según los religiosos de aquel tiempo. Entonces él quiere ir al lugar donde hay más necesidad, al lugar donde la gente está desesperada, desahuciada, está cansada, porque Él es la esperanza y Él es la luz. A pesar de que ahí mismo, en Nazaret de Galilea, Él creció. Y ahí Él iba a ser desechado, ¿sí? Entonces aquí aclara que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que por un lado va a ir a alumbrar a Galilea, pero por otro lado va a tener que enfrentar las tinieblas, lo cual implica que incluso es rechazado por los que lo conocieron desde joven, desde niño. Dice en el 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué es lo que sucedió? Que los que habían visto a Jesús en Jerusalén tiempo atrás lo recibieron, querían escucharlo. Y dice en el versículo 46, Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Entonces este hombre era alguien influyente y alguien rico, alguien poderoso. Sin embargo, llegó el momento donde él tuvo que enfrentar una decisión. Cuando su hijo estaba enfermo, él acudió a Jesús, ¿sí? Dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Esta situación que él enfrentó le llevó a decidirse por creer en Jesús y por rogarle que él interviniera. Entonces, más adelante dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias y le dijeron, tu hijo vive. Y entonces él les preguntó a qué hora él mejoró, ¿sí? Y entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Entonces, cuando él les preguntó esto y cuando ellos vieron, yo creo que escucharon lo que él les platicó,
acerca de lo que Jesús había dicho, ellos se dieron cuenta que efectivamente Jesús tenía el poder y al mismo tiempo la misericordia y que había hecho este milagro en la vida de este pequeño. Ahora, dice en Lucas 4:16 que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí el lugar donde él se había criado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces él empieza a leer esto que encontramos en Isaías capítulo 61, y era una profecía acerca del Mesías. Ellos hasta ahí estaban atentos, escuchando la lectura que él estaba haciendo, donde dice que el Mesías vendría a dar buenas noticias a los pobres y que vendría a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y también a predicar el año agradable del Señor, o sea, el tiempo de gracia. Cuando Jesús termina, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, aquí hubo un conflicto en las mentes y en los corazones de aquellos que conocían a Jesús, porque dicen: ¿que no lo conocemos? ¿Que él no ha estado con nosotros aquí mucho tiempo? ¿Cómo es que él dice que esta profecía se ha cumplido delante de nosotros? Entonces, algunos estaban recibiendo la palabra, ¿verdad? Y estaban dando testimonio de las palabras de gracia. Pero otros empezaron a caer en cuenta que él estaba diciendo algo más. Y la cuestión es que aquí en Nazaret, dice más adelante en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Es decir, recién Jesús está iniciando su ministerio y Jesús les va a dar la oportunidad a aquellos conocidos, a aquellos familiares, a aquellos amigos que lo han visto crecer, pero ellos cegados por esa idea que tenían acerca del Mesías, le echaron fuera de la ciudad y querían acabar con su vida. Dice el 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, aquí encontramos, creo yo, fue lo que el Señor puso en mi corazón. Encontramos el propósito por el cual Jesús fue ungido. Jesús fue ungido por el Padre con el propósito de cumplir con una asignación, con el propósito de ser la vida eterna, de ser el Salvador. Y para ser el Salvador, él primero tenía que mostrar su amor y su poder al más necesitado, a los pobres que habían sido desechados, a los que estaban con el corazón quebrantado, a los que estaban oprimidos, a los que estaban encarcelados, a los que estaban atados. Y eso fue con el poder del Espíritu Santo. Pero además fue ungido con el Espíritu Santo para sobreponerse al rechazo que él iba a vivir. Porque así como Jesús fue amado por muchos, y hoy en día los que aman a Jesús lo amamos con todo, también hubo quienes lo desecharon completamente, y desafortunadamente así sigue siendo. Entonces, él fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo para podernos abrir el camino y para podernos ayudar a nosotros que íbamos a ser rechazados, pero que tenemos que ser convertidos en mensajeros suyos, que a pesar de enfrentar las tinieblas también podamos alumbrar con la luz de Jesús. Entonces,
aquí hay otro asunto. Después dice en Lucas 4:31, voy a leer parte de esto y vamos a recordar que aunque Jesús fue pues desechado o rechazado ahí en Nazaret, dice en Lucas 4 a partir del versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces él hablaba con autoridad. Y dice el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares del contorno. Así que nosotros vemos a Jesús cumpliendo, o en Jesús cumpliéndose la profecía. A pesar de que fue rechazado, a pesar de que fue desechado, Él fue a otros lugares, Él llegó a otras sinagogas, porque se suponía que allí estaba la gente que quería aprender de Dios. Y aún en medio de la gente que quería aprender de Dios había quienes habían sido atados por demonios como este hombre, y Jesús lo hizo libre, porque se está cumpliendo la profecía. Encontramos ahí mismo, ahora a partir del versículo 38, dice que Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús entonces inicia una etapa en la cual él va a ser conocido como es verdaderamente. Así como él liberó a ese hombre que estaba en la sinagoga, y así como él sanó a la suegra de Pedro y después sanó a todos los que venían con enfermedades, Jesús decidió ir a otras ciudades, porque estaba cumpliéndose Mateo 4, 13 al 16. Dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles o Galilea de las naciones. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que Jesús fue a Galilea porque estaba profetizado, pero también porque Jesús entendió que el Padre lo había ungido para hacer luz en las tinieblas. Si Jesús iba al lugar donde la gente estaba más necesitada, él iba a tocar los corazones más duros y a tocar las necesidades más profundas que nosotros encontramos dentro y fuera de, digamos, de los lugares donde se habla de Dios y fuera de esos lugares. Hoy es lo mismo. Nosotros, los que conocemos del Señor, la mayoría de los que me están escuchando conocen del Señor, van a alguna iglesia y tienen acceso a la Biblia,
Para nosotros es esta luz. Nosotros también necesitamos que esta luz nos alumbre. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos llamados a servirle y a caminar con Él y a ser como Él, somos la luz. Pero así como Jesús fue rechazado, nosotros también enfrentamos el rechazo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando Él enfrentó el rechazo? Él amplió, ¿sí?, su, digamos así, su círculo de influencia. Él amplió la familia que tenía. No se dejó destruir, no se dejó desanimar porque muchos de sus parientes y aún de su familia, nosotros vemos antes de esto que hemos leído anteriormente, que los hermanos de Jesús y María habían ido con él a la fiesta y habían visto los milagros que él había hecho. Pero aquí cuando Jesús es rechazado, ya no vamos a ver eso hasta que Jesús resucita. Encontramos que otra vez en el libro de los Hechos, capítulo 1, están otra vez María y los hermanos de Jesús. Entonces hay que ampliar nuestro círculo. Si tú estás siendo rechazado por tu familia, tú ámalas, tú háblales y deja que Dios haga la obra, pero tú sigue adelante, tú expande tu relación, tu cercanía con aquellos que Dios tiene en su plan, porque aquellos con los cuales nosotros podamos alumbrar, hay que hacerlo. ¿Y cómo concluimos esto? Bueno, dice en Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces Jesús, que amó la justicia, que estuvo dispuesto a obedecer al Padre y por obedecer al Padre fue rechazado aún por los suyos, fue ungido, dice aquí, con óleo de alegría más que tus compañeros. Esta unción que él tuvo de alegría le capacitó para vencer el rechazo. Jesús fue rechazado prácticamente toda su vida, pero siempre lo vemos acercándose a la gente con amor, con compasión, sanando a los enfermos, haciendo libres a los cautivos. Lo vamos a ver después liberando a un hombre como el Gadareno, que estaba totalmente endemoniado, o como la misma María Magdalena, de la cual echó fuera 7 demonios. Seguramente fue una mujer que tenía todo tipo de ataduras por todo tipo de heridas que ella había vivido. Entonces, estás enfrentando batalla, te sientes cansado, te sientes desanimado, sientes que lo que tú estás buscando hacer con tu familia no tiene fruto, debes de permitir que el óleo de alegría venga sobre ti. Porque Jesús fue ungido con ese óleo y tú y yo también podemos ser ungidos con óleo de alegría para mantenernos firmes, para mantenernos gozosos, para seguir avanzando, para no permitir que el rechazo cause amargura y esa amargura contamine y te impida servir al Señor, porque somos llamados a eso. Sí, nuestro amado Jesús fue ungido por el Padre para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres alguien que quizás no está en una iglesia, que quizás no tiene compromiso en una congregación, que quizás el compromiso que tú tenías ha venido a menos, yo quiero decirte que Jesús te amó primero y que Jesús tiene un plan para ti, y que así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para tener una vida llena de amor, una vida llena de poder, una vida que alumbró en las tinieblas más densas, el Señor tiene un plan para ti. Dios quiere que tú seas alguien que alumbre, alguien que avance, alguien que crezca, alguien que sea luz para otros. Y lo primero, deja que Él te llene con su Espíritu Santo. Deja que Él te abrace con esos brazos de amor y de misericordia. Y si tú pones tus ojos en Jesús, créeme, a pesar de todo lo que enfrentes, no vas a tropezar. Que Dios te bendiga y que tengas presente que este Jesús sigue actuando y este Espíritu Santo sigue actuando. Y que ahora todo aquel que invoca el nombre de Jesús recibe del Espíritu Santo bendiciones, milagros, maravillas, libertad, sanidad. Y eso es lo que Él quiere darte hoy. Así que Dios te bendiga y que Dios te dé la gracia para seguir adelante.
Bendiciones.